riguroso y permanente de las autoridades de control, sobre todo en el Distrito Metropolitano de Quito, el cantón con más incivilidades, pero también con más contagios. Lo uno tiene que ver con lo otro. Está con nosotros la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, la abogada Gabriela Obando. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buen día con toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Byron, por esta gentil invitación. Para nosotros es un placer hacer esta constante campaña de concienciación hacia la ciudadanía, precisamente con el único afán de evitar más muertes y reactivarnos de la forma más ordenada posible. Bueno, llevamos, como decía el documental, o por lo menos el reportaje, más de 15 meses en esto, y creo que debe ser hasta desgastante para ustedes el saber que cada fin de semana, en vez de reducir, se incrementan más allá de los estados de excepción excepcionales, valga la redundancia, que hubieron en alguna época estos 15 meses, pero cada fin de semana es un dolor de cabeza. ¿Qué experiencia desde el punto de vista humano les ha quedado a ustedes? La verdad es que es bastante desgastante muchísimas veces la exposición a la que estamos todo el personal de control, todas las personas de la Agencia Metropolitana. Muchos de ellos han visto la muerte de cerca, han visto cómo asesinaron a un agente de control en el sur de la ciudad. En la propia agencia hemos tenido que lamentar la pérdida humana de uno de los funcionarios. Hemos constantemente sido atacados en redes, que es lo mínimo frente a los ataques, incluso de robos, de delincuencia, que por represalias la gran mayoría incluso de mafias que articulan muchos sectores que no están regularizados en la ciudad, como nightclubs. Incluso hay otras que se esconden desde del espacio público. Por ejemplo, hay las personas que muchas veces cuidan los autos o están en las esquinas, son distribuidores de droga, son mafias que están articuladas en la ciudad y que el momento en el que el ente de control llega a poner orden, a tratar de erradicarlos, las represalias no se hacen esperar. Jurídicamente, ustedes han analizado con los asesores del COE cantonal o del municipio cómo poderles blindar, darles una seguridad para que su actuación, además de la legitimidad que les da la ley, también los pueda proteger. Nosotros siempre estamos solicitando las acciones legales que se nos faculte a través de la normativa. Lamentablemente no hemos tenido una mesa de trabajo puntual hacia ello, pero desde la Agencia Metropolitana de Control hemos articulado ayuda. Aquí valga la pena incluso agradecer a la Secretaría de Seguridad, al Cuerpo de Agentes de Control, que nos brinda siempre el constante custodio, al general Alain Luna, que a través de Policía Nacional también nos apoyan constantemente en los operativos, al general Adati de Fuerzas Armadas, que a través de sus gestiones han podido articular este constante acompañamiento hacia los entes de control, y que además esto nos ayuda para también fortalecer herramientas. Estamos insistiendo en Fiscalía para que también tengan conciencia el momento de nosotros articular denuncias en flagrancia, que se ha dado con muchísima apertura por parte de Fiscalía General. También agradecerles en ese sentido, pero hace falta más articulación para que podamos tener acciones efectivas y que el mensaje de control de que la ley está por encima de todo, que nadie puede pisotearla, que nadie puede hacer, peor aún, de la capital del Ecuador tierra de nadie, tiene que llegar a la ciudadanía. La gente tiene que entender que es necesario concienciar, que es necesario cumplir la normativa para que podamos reactivarnos y de esa forma incluso evitar más contagios, que siempre ha sido el último fin, salvar vidas. Ahora sí vamos a los datos duros de los incivilizados y malcriados de este fin de semana, que para variar, otra vez este fin de semana volvieron a hacer fiestas clandestinas y a transgredir la ley. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes de este fin de semana que les llamaron la atención a ustedes? Lo importante de este fin de semana fue que nosotros activamos 10 patrullas metropolitanas con los entes de control en todo el Distrito Metropolitano de Quito, incluidas las zonas más alejadas de la capital, como Nanegal, Pacto, Nanegalito, en los cuales lamentablemente hay mucho respeto hacia los centros de control. Sufrimos nuevamente agresiones, pero tratamos de disipar, por ejemplo, más de 5 eventos que se estaban realizando. Son básicamente fiestas clandestinas, ¿verdad?
Son eventos clandestinos, el momento en el que repasan, no tienen medidas de bioseguridad, no tienen aforo, no tienen distanciamiento, no tienen ni siquiera una desinfección en el momento de ingreso. Y por lo general hay alcohol de por medio. Siempre hay altas cantidades de alcohol. Pudimos observar en imágenes, esta fue una fiesta clandestina que pasó en todos los diarios, en todos los noticieros del país, en los cuales nosotros estuvimos presentes y fuimos incluso evidenciar no solamente la desobediencia ciudadana, la falta de conciencia del distanciamiento de las medidas de bioseguridad, sino que en un reducido lugar estaban más de 700 personas en una boda. Es necesario que las personas... Eso fue en el sector de Calderón, ¿no? Fue en Calderón, en San Juan de Calderón. Y fue bastante complejo la actitud de hacer entender a personas que están en estado completamente etílico que están cometiendo una infracción que puede atentar contra la vida de todos. Es complejo, por eso es necesario prevenir este tipo de eventos, hacer muchas más campañas de concienciación para que la ciudadanía sepa que tenemos que superar este virus. Sabemos que muchos están cansados de estar en casa, de la ciudadanía, pero no hay otra forma de articularnos ordenadamente, peor aún, de estar al día como queremos, económica, anímica e incluso, obviamente, personalmente, debemos articular estas acciones para que la ciudad pueda fortalecerse, para que el país se reactive y desde aquí incluso sí activar muchos eventos internacionales, como va a pasar, por ejemplo, con el torneo internacional de golf que se va a realizar a fines de este mes, en el cual con estrictas medidas de bioseguridad, gracias a la tecnología, vienen al país personas vacunadas, personas que tienen muchísimas ganas de conocer a la ciudad, y lo que menos queremos es, obviamente, presentar una ciudad insegura. Tenemos que reactivarnos, tenemos el año del Bicentenario. Es necesario que Quito sea esa luz de América, que Quito sea realmente la capital que recibe a toda Latinoamérica en esta reactivación, y para ello necesitamos del compromiso ciudadano. ¿Cuántas licencias de actividad económica han sido suspendidas durante estos últimos 15 días luego de la finalización del estado de excepción del pasado 20 de mayo? Nosotros tenemos más de 200 suspensiones de actividades económicas. Tenemos ya la digitalización de la agencia a través de 20 pasos de verificación. Nosotros tenemos a través de un algoritmo una resolución que nos dice si debemos o suspender la actividad o clausurar, y sobre todo perfeccionar esas medidas de bioseguridad. Aquí es importante recalcar que esta infracción es la más común la que pasa en el Distrito Metropolitano de Quito y que encontramos a diario en todas las administraciones zonales. ¿Y estas actividades económicas que hacen mal uso de esta licencia pertenecen a gremios, digo esto como la Cámara de Comercio, que sabemos que es gente muy formal, que sí cumple la normativa, pero que lamentablemente hay algunos excepcionales casos que generan estos inconvenientes? ¿Hay alguno de estos que o pertenezca a estos gremios? Digo porque me imagino que ustedes deben tener acercamiento con los empresarios y comerciantes para que por favor también a nivel gremial se haga conciencia de que hay que respetar la normativa, ¿no? Estoy segura que aquellas personas que incumplen no forman parte de la Cámara de Comercio de Quito. En efecto, nosotros, gracias a los directivos de la Cámara de Comercio, hemos articulado acciones en conjunto. Estamos premiando a los restaurantes que sí cumplen medidas de bioseguridad, y en su gran mayoría son personas serias, formales, reales empresarios comprometidos con su gestión y con la ciudad, con la vida, que lo único que nos queda como entes de control es felicitar por esas acciones. Lamentablemente hay otras personas, otros aparentemente gremios que no llegan ni siquiera a institucionalizarse y que lo único que pretenden es evadir agrupaciones, la normativa. Digamos. Son personas que las llaman, claro, exactos, llegan a ser cierto número de personas, no se formalizan, no forman parte directa de la Cámara de Comercio, pero que lo único que buscan es, incluso buscan espacios sin tener la normativa de lado. Pienso que el momento en el que cambiemos el chip de cómo actuar usando la normativa a nuestro favor, incluso esta forma de cuidar la ciudad va a ser distinta y va a estar más ordenada hacia la reactivación planificada y a largo plazo que todos queremos. ¿Son partícipes ustedes de recomendar al COE Cantola de que el aforo, sobre todo en restaurantes, bares, restobares y la actividad que tiene que ver con alimentos y bebidas pueda subir un poco? Digo esto porque sí era un pedido formal de los comerciantes. ¿Qué han analizado? Bueno, aquí es importante precisar que el COE cantonal única y exclusivamente recomienda.
de la misma forma que hace para que el COE Nacional tome la resolución definitiva. Quien toma la resolución y debe tomar es la Alcaldía Metropolitana de Quito. Y ustedes como mesa técnica darán recomendamos, algún tipo de recomendación, pero ¿o por, no? por supuesto, ¿O y el mantener el aforo actual? El señor alcalde ha sugerido incluso muchas veces que se siga respetando el aforo precisamente con la intención de salvarles. Constantemente hemos sido llamados por el señor alcalde a presentar recomendaciones y hacer este análisis diario de qué es lo que está pasando, pero sabemos incluso que no han parado los 150,000 contagios y que además siguen muchas personas, más de 70, a la espera de una cama de cuidados intensivos. La situación sigue siendo a crítica, más. Así es. Sí, la gente como que se ha relajado. Además, ni siquiera están asistiendo a la vacunación, que eso también lo vamos a tocar en algún momento. Sigue habiendo un altísimo número de personas que no asisten a la vacunación, casi el 30%. Porque comentaba este tema de los aforos, porque de alguna otra manera el comerciante formal busca esta reactivación con más incremento de clientes, evidentemente con todas las medidas que ustedes recomiendan, pero en este caso puntual, ustedes como Agencia Metropolitana de Control, ven que efectivamente, más allá de que el dueño de la actividad económica, del bar, del restaurante, lo quiera hacer, hay clientes que efectivamente pues buscan la manera de consumir alcohol o bebidas o en términos generales alimentos en situaciones que pueden provocar estas aglomeraciones, estos riesgos que ustedes pues lamentablemente tienen que controlarlo. Sí, siempre en cualquier evento, incluso es muy común, y lo pongo un caso muy concreto, hay restaurantes en los que usan una manilla en la que facturan por una bebida, pero la rellenan en el número de veces. La forma de evadir la normativa ocasiona que tengamos personas completamente en estado etílico, personas que no sean agresivas, que no usen mascarilla, que no tengan ningún cuidado el momento de salir de esos lugares y de llevar el virus a casa. Sí, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque el fin de semana anterior que hubo el partido de Ecuador, que fue un viernes además de la noche, era muy visible ver en la ciudad, en bares, restaurantes, un aforo que puede ser que sea respetado, pero efectivamente la gente sin mascarillas, bebiendo bebidas de moderación, hay que decirlo, pero con un alto riesgo que efectivamente eso pueda salirse de control, tanto en el consumo porque ya no hay una restricción en este caso. Digo esto porque hoy también hay un partido de fútbol y podría suceder algo similar, entonces imagino que ustedes ya han contemplado estos escenarios. Sí, sin duda, nosotros no solamente que vamos a revisar todas las cercanías, e incluso vamos a inspeccionar el estadio para que todo esté perfecto, sino que además estuvimos presentes ya en todas las administraciones zonales mientras todo el mundo miraba el partido, nosotros estuvimos controlando y estuvimos presentes en estos acontecimientos, especialmente porque los custodios del espacio público son los agentes metropolitanos de control. ¿Y si notaron ustedes algunas desórdenes en este caso? Sin duda, tuvimos muchísimas aglomeraciones a las afueras de locales, en las afueras de restaurantes, en las afueras de la capital, en el gran espacio público, nadie respetaba el distanciamiento. Entonces, evidentemente, no solo nuestra principal acción es disuadir. Aquí es importante recordar que disuadimos a más de 35,000 personas en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿El fin de semana? El fin de semana. Aquí es importante también señalar que comparado con semanas anteriores, nosotros hemos visto un considerable incremento. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es necesario entonces que las autoridades nacionales o del COE cantonal analicen medidas un poco más restrictivas? Los médicos de la Comisión de Salud evidentemente tienen su propia lectura desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de los organismos de control como el de ustedes, ¿también apuntarían a algún tipo de recomendación en vista de que no hay estas restricciones que hubo en el pasado y que, afectó al comercio, a la actividad económica, pero ahora en cambio vemos que hay una casi libertad absoluta con el riesgo que esto implica? Tenemos que tener